Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos como siempre los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, va todo nuestro agradecimiento. Difundir estos programas también es importante para nosotros y para muchos que necesitan un poco entender lo que es la verdad. Por eso también agradecemos a los que colaboran con TLV1 y muchos que lo hacen, va todo nuestro agradecimiento, muchos que podrían hacerlo, los invitamos a que lo hagan. Poder mantener este canal en el aire y llevar como siempre hacemos toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que le pedimos con la Virgen de Luján nos proteja, nos guíe, nos conduzca por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Incorporamos también a los, ¿no es cierto?, los enemigos ocultos que tiene este canal y que obviamente tiene la patria, enemigos ocultos. Rezamos esta pequeña oración que nos da la fuerza, ¿no? Como María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema de salud. Ustedes saben que hemos tratado en muchos programas hace muchos años, al menos aquí en el canal, el tema que tiene que ver con estas 5 leyes del Dr. Hammer, ¿no?, que se denominaba como medicina germánica, y que se trataba de otra cosmovisión de la medicina y cómo resolver problemas y cómo estos problemas pueden afectar en una multiplicidad de enfermedades, ¿no? Estamos hablando particularmente del caso cáncer, ¿no? A Hammer, como médico, había tenido un problema familiar muy grave que después también él se desarrolló en cáncer, él y su mujer muere, y él también padece este esquema, pero tuvo que trabajar, ¿no es cierto?, mentalmente y obviamente ponerse manos a la obra para descubrir cuáles eran los efectos y por qué había ocurrido su cáncer. Evidentemente tenía que ver con la muerte del hijo. De la misma manera estamos viendo en muchos aspectos, no solo en la vida cotidiana de lo que es ese problema que flagela al mundo y cada vez más ahora, después de haber pasado esa cuarentena del 2020 y todo lo que nos han inducido, ¿no es cierto?, en estas cuestiones que prácticamente toda la población ha sido obligada, más allá de que era voluntaria, ¿no?, pero fue obligada, presionada por muchos sectores para que evidentemente se pinche. Bueno, ahí está un poco el esquema que también vamos a tocar. Yo creo que se ha desarrollado este tema, se ha tocado también dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud como un tema estadístico. Dentro de una gama de temas, lo fueron incorporando justamente por todo lo que podía simbolizar en la caída de las defensas y la reproducción de enfermedades, que esta era uno de los factores importantes. Vamos a tocar este tema. Para mí es un gusto compartir el programa con médico graduado en la UBA, matrícula, si no me equivoco, 154388, va a figurar en pantalla, es clínico hospitalario, se dedica a la ciencia curativa germánica, es profesor adjunto de la CCG, que tiene que ver con la medicina germánica, para todos, que es un medio online, y también integra como co-desarrollador del grupo Cuadrante con otros 3 amigos, el caso de Daniel Márquez, Rafael Currao, que los hemos entrevistado aquí en el canal, y Rodrigo González. Para mí es un gusto compartir el programa con Gastón Celis Urclé. Muchísimo gusto estar aquí, Juan, te lo agradezco mucho. Y bueno, era un tema pendiente. Era un tema pendiente, sí. Reside en Neuquén, entonces... no, en Cipolletti. Perdón, en Cipolletti. Del lado de Río Negro. Exacto. Dani Márquez es el... está del otro lado. Está del otro lado del río Neuquén. Del otro lado del río. De todas maneras, muchas veces tuvimos ganas de entrevistarnos y charlar un poco de todos estos temas. No se daba por la distancia y las complicaciones, obviamente como médico que no está hasta acá, ¿no es cierto?, de trabajo. Sí, las distancias nos separan desde lo físico, pero no en lo espiritual. No en lo espiritual. Recién hice una introducción en la cual planteaba todo este esquema. Sí. Yo creo que en varias oportunidades, el doctor Brandolino y otros, se ha tocado este tema, ¿no?, de la medicina germánica. Y se entendía en algunos casos.
¿no? ¿Cómo podés describir qué es la medicina germánica? Mira, en general, empezando por lo general, lo que es antiguamente, por su desarrollador, el doctor Hammer, la medicina germánica como tal, luego él, en una de sus obras posteriores, él decide cambiar el nombre por ciencia curativa germánica, ya que él dice esto es un método científico en el cual se desarrolla un proceso de curación, aunque al inicio de su obra él dice no hay mucho para curar, no hay algo para curar en sí, porque es el cuerpo el que hace la curación. Bien, más allá de las intervenciones que uno haga y que siempre se han hecho, porque siempre ha habido en la historia de la medicina alguien que intervenía, ¿no? Un médico en épocas modernas y antiguamente tendrían otros nombres, pero había una intervención. Entonces, bueno, él decide cambiarle ese nombre por ciencia curativa germánica. Ahora bien, ¿qué implica como tal? ¿Sí? Bueno, en la introducción has contado un poco de cómo él llega a todo esto, después de haber tenido un drama familiar bastante importante, la pérdida de un hijo, y bueno, él desarrolla un cáncer a nivel testicular y su esposa a nivel de las mamas. Eso más o menos a la edad de ellos, alrededor de los, si mal no recuerdo, 40 años por ahí rondaba. Pero bueno, él automáticamente dice, como médico, teniendo un buen pasar social, económico, dice, esto no pudo haber venido, o sea, no tengo ninguno de los factores de riesgo que debería tener. Entonces él automáticamente dice, esto me parece que está relacionado con el evento que tuve. Entonces él, aprovechando que trabajaba en una clínica donde la mayoría eran pacientes oncológicos, decide hacer, además ocupando un cargo de jefatura, decide hacer lo que hace todo médico cuando recibe a un paciente, hacer una anamnesis, que significa traer a la memoria. ¿Sí? Siempre existió la anamnesis médica. El tema es que, claro, estaba vinculada a una disciplina de muchos años de formación, ¿sí? En especial luego de haber iniciado la época de la hiperracionalización, le diría yo. Entonces él dice, bueno, voy a hacer una anamnesis usando lo que yo sé como médico, formado y con años de experiencia, pero quiero saber si a esta gente que también está internada por un padecimiento llamado cáncer o proceso oncológico, hubo algún evento entre medio de esto, entre el diagnóstico, el sufrimiento de esa persona y un evento vinculado. Y bueno, él empezó a encontrar que sí. Entonces, a medida que él iba encontrando esos patrones, empieza a desarrollar lo que se llama una hipótesis, ¿no? en ciencia, donde él empieza a practicar lo que realmente el médico en el fondo hace, que es hacer un proceso de observación. De hecho, la etimología de la palabra médico viene de observar, hacer el acto del medicus, ¿sí? De contemplar y observar el fenómeno. Así que bueno, él empieza a hacer esto de nuevo, pero empieza a, no digo a retirar completamente el sesgo que él tenía, sino a hacer algo nuevo, que después él dice, de nuevo no tenía nada. Siempre los médicos practicaban en otras épocas lo que se llamaba medicina basada en el paciente. Hoy en día lo que se practica es la medicina basada en la evidencia. Bien, son dos procesos cognitivos dentro de la ciencia médica en la cual se dejó de utilizar una para aplicar la otra por esta cuestión de los avances técnicos, ¿sí? Como había más avances técnicos, se empezó a utilizar esto de los estudios relacionados a evidencia, ¿sí? Y ahí ya sabemos que, bueno, como todo estudio, es una empresa en sí. Llevar a cabo una empresa, lo que significa la palabra empresa, llevar un emprendimiento que implica hacer una observación bajo ciertos parámetros, con sus costos y todo, para responder a una pregunta que se plantea un médico o cualquier rama de la salud, ¿no? Cosa que antes era basada en el paciente. Entonces el médico sabía la vida del paciente, a qué se dedicaba, cómo estaban sus relaciones familiares, extrafamiliares, amistades,
Esto es más o menos como hacían los viejos médicos cuando venían a visitarte a tu casa y hacían toda una charla. Exactamente. Es más, la mayoría de las veces era el médico el que iba a la casa. Claro. No iba el paciente al lugar donde el médico residía para trabajar. ¿Sí? Llamado hospital, clínica, sanatorio, etc. Así que bueno, el doctor Hammer empieza a hacer esa anamnesis dentro de la clínica donde trabajaba en Alemania. Y empieza a vincular esto. Entonces dice, bueno, vamos a plantear hipótesis. ¿Sí? Si todos relacionan un evento, él empieza a establecer lo que se llaman las leyes biológicas. ¿Sí? Esto te lo estoy haciendo resumido porque sé que en otros programas lo has charlado con otros referentes. Entonces él dice, bueno, básicamente establece una hipótesis, la pone a prueba y ve que se cumplía en el 100% de los casos. Siempre había una vinculación cuando él hacía el proceso de anamnesis. Pero él lo parte desde su experiencia propia, que es básicamente lo que uno hace cuando vive algo en carne propia. Primero es la necesidad de comunicarlo a los demás. De hecho, era una de las frases que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una de las primeras necesidades, ¿cuál es? Comunicarse. ¿Sí? Hablar. Bueno, en eso radicaba lo que él después establece como la primera ley biológica, que es precisamente que todo evento que te agarra a contrapié, vivido en aislamiento, que no lo compartís, ¿sí? Y lo que implica a contrapié es precisamente de que te agarra como, él ponía el ejemplo del arquero que le patean un penal, dice, bueno, voy para este lado y resulta que fue para el otro, te agarra un shock, ¿sí? Pero no es algo psicológico, sino que precisamente es algo que afecta a la biología como tal. ¿Por qué afecta a la biología como tal? Porque precisamente se genera en ese evento una reacción psíquica para tratar de dar respuesta a nivel psíquico. Si no se da respuesta a nivel psíquico, él descubre que la biología va a dar respuesta para ese evento. Entonces desarrolla lo que se llama una tríada académica, dice él, pero esto se da en los 3 niveles al mismo tiempo, que se llama psique, cerebro y órgano. Bien, en eso constaría la primera ley biológica. Ese evento produce una disrupción en un campo, es decir, en un área específica del cerebro que rige un órgano específico. Bien, entonces él llama que eso es, la persona lo vive desde un punto de vista psíquico en el cual le pone un colorido previo. ¿Sí? Por eso un evento X no va a hacer que la gente que viva ese evento desarrolle el mismo, lo que él llamaba programa biológico, sino que cada uno lo va a vivir de una forma particular. Claro. El evento está, pero los que son presentes alrededor de ese evento van a generar, quizás desde sus perspectivas, procesos biológicos diferentes. Cuando él dice, cumple ciertos criterios que son vivido en aislamiento, que te agarra a contrapié, no lo compartís, el drama es muy intenso a nivel psíquico, y no se da respuesta a nivel psíquico, se activa automáticamente un programa biológico para dar respuesta desde la biología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como él descubrió, teorizando esto, y basándose en lo que se venía estudiando desde la neurología desde hacía ya varios años, el cerebro actúa como una computadora, no solamente el nuestro, sino el de los animales. Por eso él después hace una comparativa con los animales, y muchos profesionales de la salud, es decir, los veterinarios, empiezan a comprender lo que él va teorizando y lo ven en los animales. De hecho, él se basa mucho en la naturaleza para poder ver esto. Entonces, bueno, ahí desarrolla lo que se llama la primera ley biológica. Si se cumplen todos esos criterios, empieza a actuar un programa biológico para dar respuesta desde la biología. Entonces él dice, bueno, ¿por qué en algunas personas estos procesos biológicos, que él dice son llamados cáncer o proceso oncológico desde la perspectiva de la medicina oficial, ¿por qué en algunas personas se daba cuando estaban todavía viviendo ese conflicto? ¿Y por qué en otros era cuando el conflicto ya había pasado y estaba resuelto de forma psíquica? Entonces él vuelve a reestudiar todo lo relacionado a la embriología, ¿sí? Que es el desarrollo de cualquier embrión, entre ellos nosotros mismos. Entonces se empieza a ver que hay una relación entre lo que se llaman las capas embrionarias, que van a dar los órganos y los sistemas de órganos específicos en el cuerpo. Bien,
A partir de eso él empieza a desarrollar lo que se llama después la segunda ley biológica, que es la característica bifásica de las enfermedades. Que él empieza a cambiar el término de enfermedades, empieza a utilizar el término de programas biológicos, en los cuales dice, perfecto, acá vemos que cuando la persona vive un evento y activa un programa biológico, es decir, está en una fase activa de conflicto, va a haber ciertos síntomas específicos en los cuales está cursando eso, ¿sí? Y bajo el colorido conflictual con el cual lo viva, es el órgano que va a responder. Bien. Cuando entra en una fase de posconflictolisis, entra en lo que se llama una fase vagotónica o una fase de reparación, ¿sí? Que tiene también sus propiedades. Está dividida en dos partes, que es una primera parte llamada PCLA, es decir, posconflictolisis A, y luego una posconflictolisis B, pero entre medio de ellas dos hay lo que se llama una fase epicrítica, ¿sí? O fase epileptoide. Ahí es cuando se dan muchos eventos críticos, ¿sí? Como por ejemplo un infarto, unas convulsiones, son todos procesos que está marcado por un proceso de reparación, ¿sí? Que después él empieza a teorizar por qué sucede siempre eso, ¿sí? Y cómo afecta cada fase de esa según las capas embrionarias que van a dar los órganos derivados de esas capas, ¿sí? Ahí salta la tercera ley biológica. Es decir, la segunda ley biológica habla de la característica bifásica del programa biológico. Una fase activa, ¿sí? Que está regida por el sistema nervioso simpático, que es el que te da adrenalina, elevación de cortisol, muchísima más potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente tenés que resolver una situación, ya sea conseguir el alimento, escapar de un depredador o atrapar una presa porque estoy con hambre. Esos son conflictos biológicos que lo vive cualquier animal constantemente en un estado salvaje. El tema es que duran poco tiempo. Está sincronizado con su propia biología, ¿sí? Y con el ambiente que lo rodea. El tema es que nosotros tenemos desde el punto de vista psíquico una estructura cultural previa que es la que nos va a modular en gran parte cómo uno vive esos conflictos. Y por ende el cerebro, como no interpreta nada desde el punto de vista cultural, sino que ejecuta o desactiva programas, va a responder a eso y va a activar el órgano específico. Por eso vuelvo a repetir, un evento no va a determinar el tipo de proceso biológico que vas a vivir, sino cómo lo vivas. De hecho, en la tradición, abriendo un paréntesis a esto, en la tradición antigua se observaba, y de hecho varios autores lo han citado, de que no es la situación lo que te enferma, sino lo que representa la situación para ti. Hammer llega a esa misma conclusión. Exactamente. El tema es que Hammer lo hace desde un método científico. Él dijo, bueno, estoy frente a un descubrimiento que lo necesito plasmar a través de una metodología para poderlo compartir con mis colegas y con la comunidad, ya sea científica y el resto de la comunidad no científica, porque es un bien para la humanidad, como él lo catalogaba, pero necesito ponerlo en un lenguaje científico. ¿Por qué? Porque vivimos en la época de la ciencia, ¿sí? Donde el paradigma de la ciencia rige básicamente la vida de todos, ¿sí? Entonces él dijo, esto vamos a hacerlo de forma científica. Por eso hipotetiza, hace las teorías, prueba la refutabilidad, y él termina llegando a una conclusión en la cual se da en el 100% de los casos. Entonces empieza a compartirlo con colegas para que lo vayan poniendo a prueba y empieza a recibir respuestas positivas, ¿sí? Y otros, en algunos casos, preferían no responderlo de forma oficial, pero sí de forma verbal decirle, ¿sabés qué, Hammer? Tenés razón. Pero si yo te afirmo esto desde la posición jerárquica que ocupo dentro de una institución universitaria u hospitalaria, va a ser cuestionado. Sí, exactamente. Ahí está ese es el tema. El sistema. Y bueno, mientras él sigue haciendo esto, se empieza a poner a muchos en contra, por supuesto, y sigue desarrollando las otras leyes biológicas, ¿sí? Porque él sigue investigando, a ver por qué se comportaba así un tumor y por qué así otro tumor, si la persona estaba viviendo un conflicto todavía porque lo refería y lo aquejaba y tenía todos los síntomas de estar en un estado simpaticotónico, que es decir,
la parte del sistema nervioso autónomo que, como te dije previamente, maneja todas las cuestiones de la alerta, la agresividad, la respuesta rápida. Lo que hoy en día los médicos llamamos es estrés y nada más. ¿Sí? Bueno, no es así nada más. Esa palabra abarca muchísimas cosas. No se puede utilizar a la ligera. Bueno, Hammer no la usa a la ligera. Dice, no, ahora está viviendo una situación de estrés. Sí, pero es un estrés, no es un estrés psíquico solamente, es un estrés psíquico, es un estrés biológico también. Por eso él habla de que los conflictos son biológicos, porque es la biología la que responde. No son conflictos psicológicos. De hecho, los conflictos psicológicos, que son los que dan los cambios de comportamiento, son a posteriori, no son a priori. Por eso él dice, esto no es psicosomática como muchos me venían a plantear. No, esto es como que estás estudiando las enfermedades psicosomáticas. No, no es eso. Es precisamente al revés. La biología responde porque no está la psique a la altura de poder dar respuesta a eso. Por lo tanto, la biología va a activar un programa para dar respuesta a eso. Eso es lo que llamamos enfermedades. Él dice programas biológicos. ¿Sí? Y bueno, después la tercera ley, como decía previamente, implica el estudio de dónde vienen estos órganos. Porque él sospechaba, los órganos probablemente se comporten de forma diferente según de qué capa embrionaria deriven. Entonces él empieza a reestudiar lo que se sabía de embriología y lo que se iba descubriendo en aquella época, estamos hablando de décadas, finales del 70, principios del 80, ¿sí? Entonces dice, claro, el embrión cuando se va formando alrededor de la cuarta, quinta semana, primero pasa por un periodo que se llama periodo trilaminar, esto tomándolo desde la embriología clásica. Periodo trilaminar porque tiene 3 láminas de células que van a dar los órganos específicos. Esas 3 capas se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Después Hammer ve, constatándolo él mismo y además revisando toda la bibliografía, de que precisamente la capa del medio, el mesodermo, en términos generales se divide en 2 tipos de capas. Un mesodermo, que él lo llama nuevo, más relacionado con la capa ectodérmica, y un mesodermo antiguo, más relacionado con la capa endodérmica. Entonces él termina diciendo que en términos generales y básicos hay 4 capas embrionarias que van a dar los órganos específicos. Y cada capa responde en términos generales a las necesidades básicas que necesita, valga la redundancia, ese ser vivo. Entonces él concluye que la capa endodérmica, la más interna, va a dar todos los órganos relacionados con la supervivencia. ¿Sí? Por lo tanto va a tener un comportamiento rápido, tanto en la fase activa del conflicto como en la fase de reparación del conflicto o fase post-conflictolisis, como hemos dicho. ¿Bien? Entonces él dice, claro, el endodermo da los órganos como gran parte del aparato digestivo, es decir, la parte donde uno necesita alimentarse, todas las cosas relacionadas al bocado digestivo, ¿bien? Parte del aparato respiratorio, es decir, el bocado respiratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente ingerir el alimento material, sino también el bocado respiratorio, porque el oxígeno dentro mío va a generar la chispa química para poder sacar la energía química de esos alimentos. ¿Bien? Y después, también por supuesto, los órganos relacionados con la perpetuación de la especie. Es decir, las células germinales. Espermatozoides u óvulos. ¿Sí? Depende si es femenino o masculino el sexo de dicho embrión. ¿Bien? Entonces, la siguiente capa, en términos generales, por supuesto, el mesodermo antiguo va a estar relacionado con los órganos relacionados a la protección ¿de qué? De los órganos vitales. Como por ejemplo, la pleura, que recubre al pulmón, el pericardio, que recubre al corazón, el peritoneo, que recubre a los órganos del abdomen, el corion de la dermis, que es esa capa de la piel más profunda que está relacionada con la protección. De ahí van a venir los melanocitos, por ejemplo, que después hacen su migración hacia las capas más superficiales de la piel, que es la que nos va a dar la tonalidad de la piel, ¿sí? Y
son los que después van a dar los melanomas. Claro. Bien. Entonces, si esa capa se relaciona con los conflictos relacionados a la protección, uno ya va sabiendo qué está viviendo esa persona. Conflictos de ataque a la integridad. Se le llama dentro de la jerga de la germánica. Bien. Eso entonces, se manifiesta así. Eso se manifiesta de esa forma, incluso hasta psíquicamente, cuando el sujeto al cual uno le está haciendo la anamnesis expresa, y ahí es cuando interviene mucho el lenguaje y la forma en que se expresan las emociones, la forma en que se expresan las situaciones vividas, ¿sí? Ojo que cuando digo emociones, es una forma en la que la persona expresa algo, pero no es la causa. Recordemos que la causa termina siendo un conflicto a nivel biológico, no emocional. Lo emocional es a posteriori. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera capa que mencionamos, el endodermo y el mesodermo, van a responder de una forma muy característica, basándose en la segunda ley biológica. Es decir, durante la fase activa del conflicto, donde hay que dar una respuesta rápida, porque está en juego la supervivencia, en el caso del endodermo, o la protección, en el caso del mesodermo antiguo, las células de los órganos derivados de esas capas van a actuar con una hiperfunción de la actividad que previamente tenían y, si es necesario, una multiplicación celular, lo que llamamos crecimiento celular anómalo o tumor o cáncer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay que dar una respuesta. Bien, si yo estoy escapando de un depredador y no escapo, necesito más oxígeno para obtener más capacidad catalítica, perdón, no es catalítica, sí, en términos químicos sería catalítico, para poder generar esa explosividad y poder escapar del depredador. Si es durante 15 minutos no pasa nada. ¿Sí? De hecho, me acuerdo en uno de los programas con la doctora Chinda que ella hacía el ejemplo del ratón que huye del gato. O huye dentro de un cierto parámetro de tiempo y resuelve porque escapó del depredador, o bien el depredador se lo comió. Pero en el caso nuestro, cuando uno está huyendo constantemente de algo que implica la representación de ese fenómeno, el cual vivió esa persona, implica una supervivencia, algo vital para mí mismo, que pone en juego mi vida, va a desarrollar lo que se llama una hiperfunción alveolar pulmonar, y que si eso se sostiene en el tiempo, es lo que llamamos un tumor de pulmón. Claro. ¿Sí? De hecho, desde mi posición, ¿no?, cuando yo era estudiante de medicina, y me hacía siempre la pregunta, ¿por qué la mayoría de los cánceres metastatizan, vamos a usar esa palabra entre comillas, metastatizan en los pulmones? Más allá de las conexiones sanguíneas que tiene la distribución vascular en el cuerpo, siempre era en el mismo lugar. Y más cuando a alguien le diagnosticaban un proceso oncológico y se asusta. ¿Cómo es capaz de un diagnóstico? ¿Se comprende? ¿Cómo es capaz de un diagnóstico? Es algo que te lo llevas a la casa y constantemente te está persiguiendo. Tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro, me va a afectar, no puedo escapar, estás escapando. Entonces vuelvo a repetir esa frase de la antigua tradición. No es la situación lo que te enferma, sino la representación, lo que representa para vos eso. Hammer llega a la misma conclusión y lo pone dentro de una metodología científica, y él pone leyes biológicas. Por eso él después termina diciendo, es la primera vez en la historia de la medicina en la cual desde un método científico podemos decir que la medicina tiene leyes. Porque hasta el momento ese, y es el día de hoy, porque no se tiene en cuenta esta disciplina, la medicina no tiene leyes como tal. La medicina como tal se nutre de otras ciencias que estudian el cómo de muchísimos procesos. Ejemplo, la fisiología, la anatomía, la microbiología. Estoy mencionando todas cosas relacionadas a la biología en general. ¿Bien? Pero la medicina implica ¿qué cosa? Como dije al principio, lo que hace el médico, contempla eso. Pero necesita de esas ciencias para poder dar respuesta al fenómeno que está viendo. Y lo que representa para el médico, lo que está viendo, puede estar y debe estar
bajo un método científico, constantemente puesto en revisión. Hammer dice, vamos a poner esto en revisión. Y él empieza a contrastar y a desarrollar un nuevo paradigma. ¿Bien? Como dice Rafael Currao, que lo ha citado en varias ocasiones, la forma de enfrentarse a un nuevo paradigma es establecer un nuevo paradigma, es decir, paradigma contra paradigma. El paradigma que dé más respuestas a ciertas situaciones va a ser el que mayor peso argumentativo tenga. Eso determina el curso de la ciencia a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, lo que no se ve con un paradigma y se empieza a ver con otro, hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que reclamaba Hammer. Y de hecho, muchos alrededor del mundo han hecho oídos a lo que él dijo. Y empezaron a ver cosas que antes no se veían. ¿Por qué? Porque me enfrento nuevamente, me posiciono frente al fenómeno que llamamos hoy en día enfermedad y empiezo a verlo con otras características. Si lo veo con otras características y comprendo que es un proceso de la naturaleza que está tratando de dar respuesta a algo, bajo el drama psíquico. Y si bajo el drama psíquico, volvemos a la primera ley biológica. Puedo romper los requisitos para que se active un programa biológico. El humano tiene esa capacidad. Los animales también, pero lo hacen desde un proceso instintivo nada más. Por eso, muchísimas enfermedades no se ven tanto en los animales salvajes, porque ellos van a lo básico, al instintivo. Y si podés ver, en los animales domésticos empiezan a desarrollar enfermedades que no le eran propias en un estado salvaje. ¿Por qué? Porque se acostumbran a nuestros modos, se acostumbran a las reglas que nosotros le ponemos. Culturales, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros podemos dar respuestas culturales desde nuestra cultura. De hecho, la sabiduría popular lo ha sabido llevar a lo largo del tiempo en diferentes culturas. ¿Sí? Yo sé que parece que me voy de las ramas y todo, pero sí, todo tiene una conexión. Sutil o muy evidente está ahí. ¿Sí? Tengo 1000 preguntas para hacerte. Pero a la vez hay que seguir analizando. Pero quiero que cierres con la cuarta y quinta. La cuarta ley es la más polémica de todas. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que las bacterias, los virus y los hongos aparecen o no frente a diferentes situaciones. Entonces él concluye de que se está produciendo ahí algo, está apareciendo lo que llamamos infección. ¿Sí? No es solamente porque se le bajan las defensas a la persona. Como hoy en día, yo esto lo estoy contando en términos generales, es mucho más profundo, ¿sí? Sino que él dice, ¿por qué hay gente que se contagia de esto y gente que no? ¿Sí? ¿Acaso esta persona que vemos que se contagió vivió un proceso específico y cuando está pasando por un proceso de reparación, ahí es cuando aparecen estos microorganismos? Y vemos que están haciendo un trabajo que uno lo puede ver. Se me infectó algo acá en la piel y uno ve como que, está bien, no está viendo bichos, ¿no? Pero lo que está percibiendo es un proceso inflamatorio, es decir, todos procesos relacionados a la fase de reparación. Inflamación, fiebre, desgano, cansancio, estoy agotado, quiero dormir. ¿Sí? En realidad ustedes dicen proceso de reparación, pero en realidad uno lo vive como si fuera la enfermedad esa misma. Exactamente, ahí es cuando más uno consulta, cuando más síntomas hay, es cuando uno generalmente está reparando algo, la mayoría de las veces. ¿Sí? Es cuando ahí se llenan los hospitales de gente con fiebre, con esto, con lo otro, neumonías, bronquitis, etcétera, 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 procesos infecciosos de todo tipo. Entonces uno dice, no, las bacterias están produciendo esto, hay que barrerlas, hay que barrerlas, hay que barrerlas. Y Hammer dice, no, esperen un poco, a ver, parece que están haciendo algo. ¿Y él por qué llega a esa conclusión? Porque empieza a revisar lo que es la antigua bacteriología y vio a través de la historia de que había personajes dentro de la ciencia, como el doctor Béchamp, un contemporáneo de Pasteur, que él decía, acá parece que lo que llamamos enfermedad está, pero después aparecen las bacterias. Claro. Entonces Béchamp decía, por ejemplo, es como ver un incendio y ver a los bomberos que están trabajando en el incendio, y que los bomberos sean los bichos, y uno interprete que el bombero generó el incendio. Entonces uno apaga el incendio,
sacándolos a los bomberos y desparramando antibióticos y listo, se acabaron los síntomas. Sí, pero quedó un proceso a medio terminar. Que no te preocupes, con bacterias o sin bacterias, el cuerpo lo va a terminar de resolver. El tema es que maneja efectividades diferentes según si hay microorganismos presentes o no. ¿Sí? Él concluye que los microorganismos generalmente están licuefaccionando un proceso que hubo ahí. Si estamos hablando de que hubo un proceso tumoral y que se está degradando, ahí aparecen las bacterias. ¿Sí? Cualquier neumonólogo o infectólogo habrá visto muchísimos casos de tratar a enfermedades pulmonares infecciosas y cuando parece que están barriendo la infección, había debajo de esa infección un proceso tumoral que se estaba degradando. ¿Sí? Claro. Y el hecho de haber intervenido en eso provoca que ese tumor o proceso tumoral... Si el proceso tumoral estaba precisamente en un proceso de licuefacción, por eso la cuarta ley es bastante polémica, porque uno dice, ¿hasta dónde tenemos que tratar las infecciones y cómo tenemos que tratar las infecciones? ¿Sí? No es que Hammer no utilizaba antibióticos, no, sí que los utilizaba, pero empezó a darse cuenta que se podían utilizar de otra forma. Y de hecho lo ha compartido en su época con muchos infectólogos, que es fuerte para un infectólogo. ¿Sí? Es fuerte para un infectólogo. Yo, en mi caso, yo quería ser infectólogo. Claro. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿Y la quinta ley? Y la quinta ley precisamente es la que responde el porqué de cada cosa. Que él dice, bueno, como quinta ley puedo decir, tomando un nombre de la tradición antigua, la quinta esencia. Es decir, el por qué, cuál es el motivo de que la biología responda de esa forma. Y el ejemplo del ratón huyendo del gato es la esencia de que yo pueda absorber más oxígeno y eliminar mayor dióxido de carbono, ¿sí? Porque no es solamente lo que absorbo, sino lo que tengo que expulsar, claro. ¿Sí? Es esa constante homeostasis con el medio externo. Si yo tengo más capacidad para eso, generando más células para dar respuesta a eso, o más hiperfunción, sin siquiera haber generado lo que llamamos proceso tumoral, es decir, el crecimiento del tejido, sino una hiperfunción y después el crecimiento, yo doy una respuesta biológica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mayor intercambio y más rápido. Pero eso es durante 15 minutos en el caso del ratón huyendo del coso. ¿En el caso del hombre? En el caso del hombre, si lo que le dijeron representa algo que pone en jaque su supervivencia, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y como dije antes, como esas capas embrionarias están relacionadas con la supervivencia, tienen que dar respuesta rápido, los crecimientos van a ser rápidos. Y pueden ser fulminantes, ¿sí? Y uno termina falleciendo por un agotamiento biológico. Si uno está corriendo constantemente, va a llegar un punto que se agota. Claro. Es así de simple. En un momento tiene que parar y descansar, o que se lo coma el depredador. ¿Sí? Porque es la regla de la naturaleza. Claro, el tema es saber cuándo parar, dónde parar. Exactamente. Y ese esquema, ¿no?, que uno tiene que desarrollar. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a volver enseguida y vamos a charlar un poquito más también sobre estos temas que se está dando tanto ahora, que no sé por qué, pero bueno, es un flagelo tremendo. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Gastón Urcle, médico. Ya volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque con el doctor médico clínico hospitalario Gastón Urcle. Gastón, me habías dicho en el entretiempo, ¿no es cierto?, que faltaba describir justamente la ley tercera, el endodermo, creo que era. No. Explicamos el endodermo y el mesodermo antiguo. Y faltarían las otras dos capas. Cierto. ¿Sí? Sí. Que serían el mesodermo nuevo y el ectodermo. Bien. ¿Sí? Lo quise explicar de esta forma para que se comprenda la dinámica de cómo responde el tejido y por qué tiene que responder de esa forma. Por eso quisimos concluir la quinta esencia, o sea, la quinta ley biológica que explica el por qué. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que se pide en la naturaleza. ¿Sí? Estas dos últimas capas, mesodermo nuevo, va a dar todos los órganos relacionados con la estructura, el sostén y el movimiento. Y si yo te digo eso, ¿en qué vas a pensar? Huesos, músculos, tendones, algunas glándulas también que están derivadas de esas capas, también es importante, y gran parte de la histología del sistema cardiovascular. Bien, vamos a pasar a la siguiente capa. El ectodermo va a dar todos los órganos relacionados con
la cuestión territorial y las relaciones en el territorio. ¿Sí? Fíjate que desde un punto de vista evolutivo, ¿sí? Hay que decirlo, el doctor Hammer era un seguidor. La palabra seguidor está mal dicha dentro del campo científico, pero sí había sido instruido en lo que es la teoría de la evolución, el darwinismo. ¿Sí? Él concluye utilizando esa doctrina científica, ¿sí? Hasta por ahí nomás, porque sepamos que Hammer no era ningún ateo, ¿sí? Contemplaba muy bien lo que implicaba la religión, ¿sí? Y lo que se puede aprender de ella. Concluye precisamente de que los órganos derivados de esa última capa están relacionados con las cuestiones más avanzadas, ¿no? Diríamos dentro del reino animal. Cualquier biólogo diría, sí, el ser humano es un mamífero más. Bien, y los mamíferos están puestos como lo más avanzado evolutivamente, ¿sí? Y la característica que tienen los mamíferos es la interacción social constante. Entonces Hammer se da cuenta y dice, claro, los órganos derivados del ectodermo están relacionados con las cuestiones territoriales, con las cuestiones relacionadas a qué me pasa en mi territorio de vida, en mi hogar, en mi trabajo, con quién interactúo, ¿sí? Y, volviendo a la capa previa, el mesodermo nuevo que dijimos que daba los órganos relacionados a la estructura, sostén y movimiento y gran parte de las glándulas, ¿sí? Lo estoy hablando en términos generales. Sí. Después cuando uno profundiza esto va teniendo sus detalles mucho más finos. Dice, claro, estos órganos derivados de estas dos capas, cuando están en un proceso activo de conflicto, van a generar una merma en el funcionamiento de esos órganos e incluso hasta una atrofia si es que se sostiene durante mucho tiempo el conflicto, ¿sí? Y uno diría, ¿cuál es la esencia de todo esto? Bueno, según cada órgano se comprende por qué un órgano empieza a bajar su función y empieza a dar una respuesta a nivel biológico y también psíquico. Ojo, porque los cambios de comportamiento, que ahí es cuando interviene la psicología y dice, no, estos cambios de comportamiento están relacionados con ciertos patrones psicológicos, porque previamente hay una respuesta biológica y hay un área del cerebro que está rigiendo esos órganos específicos, y si estamos hablando de las capas ectodérmicas, ¿sí? Estamos hablando de que todos esos órganos están regidos a nivel de lo que es la corteza cerebral. Y eso es algo que no dije en el bloque previo, ¿sí? Porque es la cuota científica, muy, muy científica, que Hammer lo empieza a ver eso, porque dijimos que la primera ley hablábamos de una disrupción en un área específica del cerebro. Esa disrupción, Hammer la llama una disrupción electromagnética en el cerebro. Y el cerebro, y todo el sistema nervioso central como tal, cualquier biofísico diría, es una gran bobina. Y si hay una bobina y hay electricidad, hay un campo magnético y un campo eléctrico. ¿Bien? Entonces Hammer concluye, ahora comprendiendo estas 4 capas, ¿sí? Que, dijimos, las primeras 2 capas, endodermo y mesodermo antiguo, responden con hiperfunción y crecimiento celular en las fases activas del conflicto y en las fases de reparación con una degradación y licuefacción de eso que creció o estuvo hiperfuncionando. Y las otras 2 capas es a la inversa. Primero degradan tejido o función y luego regeneran y rellenan. Entonces, si comprendemos por qué Hammer se hacía esa pregunta, lo que decíamos en el primer bloque, ¿por qué estos pacientes que yo les consulto, ellos ya se sienten relajados porque ya resolvieron esa situación conflictual, pero les apareció el tumor? Claro, empezó a darse cuenta que esos tumores estaban en los órganos derivados de estas capas, de estas 2 últimas capas, que responden con crecimiento e hiperfunción en la fase de reparación del conflicto. ¿Sí? Entonces él empieza a comprender que los procesos tumorales oncológicos hay que empezarlos a tomar con una calma diferente, ¿sí? Y siempre puso en cuestionamiento la hipótesis de las metástasis. ¿Bien? Pero bueno, para terminar redondeando esto, dice, él se da cuenta gracias a los estudios tomográficos y ver esas disrupciones de campo electromagnético, que es lo que él llama focos de Hammer o anillos de Hammer. Eso está estudiado dentro de la radiología cuando se empezó a desarrollar los
los aparatos de tomógrafos y de resonancias magnéticas, de que los radiólogos decían, no, estos son artefactos de la máquina. Bueno, Hammer, haciendo un estudio con el ingeniero de Siemens en aquella época, haciendo un estudio muy exhaustivo, se dieron cuenta que esos focos, si eran artefactos de la máquina, en las áreas del cerebro que él lo veía, si yo movía al paciente del lugar, el foco debería irse para cualquier lado. Bueno, no, el foco estaba siempre en el mismo lugar del cerebro. Entonces él empezó a darse cuenta que ese órgano derivado de esa capa embrionaria, que estaba teniendo un proceso tumoral, había un foco muy específico siempre en la misma área del cerebro. Entonces él termina armando todas estas leyes biológicas diciendo, los órganos derivados del endodermo, los focos los encuentro en el tallo cerebral, específicamente a nivel de la protuberancia. Los que sean médicos o anatomistas van a saber de lo que estoy hablando, ¿sí? Los órganos derivados del mesodermo antiguo, veo siempre los focos en áreas específicas del cerebelo. Los órganos derivados del mesodermo nuevo, encuentro los focos en las áreas de lo que se llama la sustancia blanca y núcleos profundos del cerebro, no del cerebelo, del cerebro, ¿sí? Y por último, los del ectodermo los veo en la corteza cerebral. ¿Bien? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que él dice, yo pensé que estaba viendo solamente disrupciones en áreas relacionadas con las neuronas. No son solamente de las neuronas. Eso si estamos hablando de conflictos relacionados con la motricidad o la sensibilidad, por ejemplo. Claro. Eso es bien de la corteza cerebral, área motora, primaria, secundaria, suplementaria, área sensitiva, primaria, secundaria. Eso sí veo que son neuronas. Por eso él respeta lo que muchos neurofisiólogos habían estudiado a lo largo de los años y muy bien representado lo que se llama el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. ¿Bien? Pero dice, ¿y por qué veo focos en otras áreas donde no son específicamente neuronas? Él dice, claro, son las otras células del sistema nervioso. La neuroglía. Las células gliales, astrocitos en su mayoría, ¿sí?, están rigiendo órganos específicos, ¿sí?, pero que la medicina no lo tiene estudiado de esa forma. Él ve el patrón donde se da. Y cada vez que él le daban una tomografía y él analizaba esos focos, sin conocer nada del paciente, empezaba a decir, esta persona vivió este tipo de colorido conflictual, probablemente por la intensidad del foco vea que está teniendo un proceso tumoral en tal órgano, y claro, los colegas se le paraban y le decían, ¿cómo podés saber eso sin ver al paciente? Porque había llegado a una lectura de tomografías tan avanzada, ¿sí?, que él podía incluso hasta predecir qué procesos iba a pasar el paciente o estaba pasando en ese momento. Afiladísimo. En palabras vulgares, él había llegado a un nivel de sapiencia en eso tremendo y que lo quería compartir con los colegas. Después hacía la cuestión inversa. Él decía, si a este paciente le hacen una tomografía en el cerebro, yo voy a ver los focos aquí, aquí y acá. Y aparecían en esos lugares. Mira. Por eso él hace un mapeo del cerebro tanto neuronal, tomado de la vieja escuela, y lo siguió respetando, y hace un nuevo mapa glial del cerebro. Y empieza a descubrir que hay otra función de las células gliales. No son solamente células de sostén y de nutrición para las neuronas. Cumplen una función muy dinámica para con las neuronas y para con ellas mismas. Cosa que las neuronas son mucho más estáticas. Sí, y cualquier neurólogo te va a decir, cuando las neuronas mueren, no se reproducen, pero sí la neuroglía. La neuroglía puede tener la capacidad de generar una metaplasia y reemplazar a la neurona perdida, convirtiéndose en ella en una especie de neurona primordial, para reemplazar eso. Es lo que en la fisiología, la neurofisiología se estudia como neuroplasticidad. Saben específicamente de que la glía tiene otras funciones, no solamente sostén y nutrición. Impresionante. No, porque aparte, bueno, era importante aclararlo porque creo que estos temas lo hemos tocado tiempo atrás, no hemos vuelto, sí, ¿viste? Sí. Y siempre es bueno refrescar un poco con nuevos médicos. ¿Está aceptado, digamos, porque vos hablabas que era una metodología, una forma en la cual él había estudiado? Es una forma de ver las cosas.
Mucha gente piensa, ve esa medicina alternativa y piensa en el término en la terapia. Y no es una terapia como tal, es un paradigma que te ayuda a ver los fenómenos que hoy en día conocemos como enfermedades desde otro punto de vista. Entonces podés hacer un abordaje que antes no podías hacer. Sí. Decime, y vos hablabas, bueno, claro, en este planteamiento que vos hacías, planteabas, por supuesto, un hecho vivido sobre cada biología, obviamente lo va a interpretar de una manera y lo va a hacer consistente. O cada psiquismo. El programa va a ser igual para todos. El tema es ¿cómo lo recepcionas? ¿Cómo lo recepciono yo el evento? Que es lo que representa para mí, por eso la cuestión de la psique, que Hammer dice, ¿dónde vamos a poner la psique? Y bueno, psique deriva de es una palabra griega que significa, al términos de hoy, alma. Y hablar de alma en un ámbito científico siempre es algo difícil de llevar. De llevar, especialmente hoy que hay cada vez médicos menos espirituales. Y que ese concepto ya casi ni lo tiene, ¿no? Te pregunto, obviamente cada despertar de cada una de las enfermedades o ese tiempo de reparación del momento en el cual se gesta, que nosotros entendemos, está enfermo, ¿no? El síntoma enfermo es probablemente lo que ustedes dicen en tiempo de reparación. La mayoría de las veces es un tiempo de reparación, otras veces no, por eso hay que ser muy exhaustivo cuando se aborda esto. Dijiste también lo endodermo, en fin, cómo trabaja las partes territoriales, ¿no?, del cuerpo. Y muy claro, nosotros podemos ver hoy en día hablar de cáncer de pulmón, que sí, bueno, puede ser otros factores que lo lleven a eso. Leucemia, qué sé yo, cáncer de estómago, de testículo, de los órganos que te imagines, de pecho en las mujeres, es decir, toda la multiplicidad de cánceres, que obviamente debe haber un patrón inicial que lo debe caracterizar, de acuerdo a lo que decían que Hammer había estudiado, varios casos, muchos casos en relación a cada uno. Si mal no recuerdo, él cuando termina de desarrollar hasta la cuarta, quinta ley, ya había visto alrededor de casi 6.000 y pico de casos, solamente de oncológicos, porque él después empieza a estudiar otro tipo de enfermedades y se da cuenta que esas otras enfermedades no son más que equivalentes oncológicos de lo que llamamos cánceres. ¿Sí? Por eso ahí le hablaba de hiperfunción o hipofunción, que eso te puede dar una enfermedad específica catalogada por la medicina oficial. ¿Cómo podemos determinar cada uno? Por ejemplo, cáncer de huesos, o leucemia, o en fin. ¿Hay una origen común en cada uno de los hechos? Vos hablabas de la parte territorial, una desvalorización. Ahí específicamente la desvalorización, cosa que, ahí me hiciste acordar, no lo dije, la desvalorización es el colorido conflictual general que afecta a los órganos derivados del mesodermo nuevo, como los huesos, los tendones, los músculos. De ahí que aparezca lo que llamamos leucemia, ¿sí? Que es el cáncer de la médula ósea. Médula ósea viene relacionada a esa capa embrionaria. Entonces, cuando veo a una persona que consulta o viene con un diagnóstico de leucemia, yo sé que está pasando por un proceso de desvalorización. Que, mejor dicho, ya pasó el proceso de desvalorización y está empezando a hacer un proceso de reparación, que sí o sí tiene que pasar por esas fases. Hammer estudia muy bien el tema de la secuencia de cómo se da la leucemia, ¿sí? Y es cuando él empieza a criticar las terapéuticas que se venían utilizando y que hoy en día también se siguen utilizando. ¿Sí? Por eso, dentro de esos 6.000 y pico de pacientes que él atendió, tuvo una tasa de éxito muchísimo más alta que la de la oncología clásica, que la tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo abordó desde otra forma. ¿Sí? ¿Cuestionó mucho los tratamientos? Sí, lo hizo. En este tipo de temas, si está en momento de reparación, que también puede morirse. La gente puede decir, bueno, es la causa de la enfermedad. Sí, ¿no es sí, cierto? eso también hay que decirlo. Y el dolor que transita todo ese periodo de tiempo, ¿no? Hasta que... Por supuesto, sí. Por eso él hablaba de que los médicos que conozcan esto tienen que ser de manos cálidas, que sepan acompañar, ¿sí? Y que tienen que saber también si la persona en qué grado llega, o sea, en qué estado está al momento que llega a consultar, precisamente decir
qué posibilidades tiene en base a su biología de poder completar como corresponde bajo esas leyes biológicas su proceso biológico y poder continuar su vida. ¿Sí? Cuando decís en qué estado está, ¿es en el inicio, en el transcurso o que ya está en el momento avanzado? el momento en que él consultó. Ese es el tema. Por eso él toma en cuenta muchísimos otros factores, como la alimentación, cuánto tiempo duró ese conflicto, cuántas veces recayó en ese conflicto, ¿sí? Que de ahí vienen las enfermedades crónicas. Lo que se llaman enfermedades crónicas no son más que recaídas conflictuales de lo mismo, en el cual uno nunca sale de ese patrón de entro en el conflicto, salgo en el conflicto, entro en el conflicto, salgo de eso, y constantemente. ¿Se determina cada uno de esos conflictos? Por ejemplo, que ya el cáncer de colon, o el de huesos, o el de qué. Es que ese es el tema. El colon, derivado del endodermo, como es un órgano encargado de la supervivencia, deriva de esa capa, es rápida la cuestión. Por eso los tumores de colon crecen muy rápido, si es que no se resuelve la situación conflictual, y también se degradan muy rápido cuando uno pasa, después de haber resuelto el conflicto, a la fase de reparación, ¿sí? Ahí es cuando se producen los sangrados, dolores, y uno va de cuerpo y larga cosas que se asusta, sale corriendo al médico, le encuentran el tumor que se está degradando, le dicen que infiltró, que va a ser metástasis, y ahí empieza toda esa vorágine que Hammer decía, paren un poco, porque estamos haciendo mucho daño al hablar de más, ¿sí? Al hablar de más con los pacientes. Hay que saber manejar, por eso él decía, el médico tiene que ser de manos cálidas, de corazón cálido, tiene que utilizar las palabras adecuadas. De hecho, eso en la facultad siempre se enseña. Siempre se enseñó, no es que ahora no se enseña. ¿Sí? Pero no se aplica porque hoy tener la prepaga, el tipo entra, Todo me rápido, duele, tome una pastilla, me hace tal cosa, tome esto. Son recetólogos y no tienen tiempo. También el sistema no les permite que tengan tiempo. Y pregunto, vos dijiste son fases, ¿no? Pero ¿hay alguna característica, por ejemplo, en cada uno de los cánceres? Sí. ¿Hay qué sé yo, más allá del tiempo de reparación, si te agarra antes o después? Es decir, hay características. ¿hay algo en términos que generales, dice esto se genera por tal motivo en algún momento vivido? Eso lo termina diciendo el propio consultante. Cuando uno hace las preguntas adecuadas en el tiempo adecuado, comprendiendo desde cuándo viene este diagnóstico, ¿sí? Y sabiendo que ese diagnóstico es de tal órgano que deriva de tal capa y esa capa responde a conflictos específicos de tal colorido, después se abre un abanico de subcoloridos, muy bien estudiados también, y que se siguen estudiando. Entonces uno va haciendo las preguntas correctas y automáticamente, como si emergiera así de la nada, el paciente dice, a mí me pasó tal cosa, me acuerdo, lo viví muy mal, solo sale. No es que uno le dice, vos viviste una situación así, ya está. Puede uno, si quiere, como terapeuta, utilizando este paradigma, abordarlo así. El tema es que parece como que uno lo lee a la otra persona y como tú tuviste una bola mágica. No es eso. Porque de hecho Hammer insta a que el paciente se haga cargo también. ¿Y si se hace cargo, qué? Ahí tiene que terminar de decidir qué terapéutica va a hacer. Y desde qué posición. Siempre es importante decir desde dónde uno se para a tomar de una decisión. Pero eso es el abanico que te presenta el médico. Dice, tenés estas opciones. Y el paciente siempre dice, voy a buscar una segunda opinión. Tiene ese derecho y me atrevería a decir que tiene la obligación también de buscar siempre otra opinión. Porque en el fondo el paciente siempre termina diciendo, yo sabía que tenía que seguir buscando. Algo adentro mío me decía, buscá, no puede ser que yo tenga que terminar así. Eso porque es un negocio tal vez, viste que algunos médicos te dicen, no, hay que operarte, vení que te voy a operar en la columna. Pareciera que estuvieran entongados, ¿no? Con todos. Eso pasa en cualquier industria. Por eso hoy en día ya sin tabúes, muchos profesionales directamente relacionados con la salud o indirectamente relacionados con la salud van a decir, no, porque la industria médica es una industria. Y si es una industria, es un negocio. Busca lucro. Exactamente. Y siempre yo menciono la misma frase. La medicina que hoy en día tenemos da respuesta a la industrialización del ser humano en exceso. Si vos tenés una sobreindustrialización de la sociedad, ojo con eso, no es que esté mal industrializarse, no, para nada. Pero una sobreindustrialización en la cual se pone a la persona, al ser humano, en un estado de vida antibiológico,
la biología va a responder. Claro. Porque tiene que dar respuesta biológica, porque somos seres biológicos. Pero si vivimos en un sistema totalmente con reglas antibiológicas, ojo que el ser humano no es tan débil como te lo presentan, ¿eh? Claro. Si no, habiendo hecho todo este proceso social histórico, ¿sí? Porque estamos hablando de la industrialización, no tiene más de 200, 250 años, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, y ahora vamos a tener la tercera revolución industrial, y cada vez nos vivimos adaptando más. Por eso tenemos esta medicina hoy en día, porque trata de dar respuesta a esta medicina, la que tenemos, la actual, la alopática, para tapar la sintomatología o dar respuesta a la que el paciente consulta. ¿Por qué? Y porque vive una vida totalmente antibiológica. Entonces va a haber programas biológicos tratando de dar respuesta. El que mejor lo pueda manejar a lo largo de su vida es el que van a decir los médicos, y esta persona goza de buena salud. Claro. Bueno. Pero tiene que ser un sujeto íntegro en sus 4 cuadrantes, en cuerpo, en mente, alma y espíritu. Cuando aparece un tumor, ¿el tumor qué puede significar? Porque uno dice, tengo un tumor y parece que tuviera, ¿no es cierto? Ya está, hasta la papa y hay que sacarlo porque eso es lo que hoy en día te dicen. Y sí. ¿Cómo es el proceso con alguien que está padeciendo una enfermedad cancerígena y aparece el tumor? Lo mismo que te dije antes es, ¿ese tumor de qué es? Tírame un órgano, decime uno. No sé, qué sé yo, el hígado. El hígado, bien. Hammer se da cuenta que el hígado es un órgano derivado del endodermo. Está relacionado con los procesos de supervivencia. ¿Qué es lo que hace el hígado? ¿Cuál es la función básica del hígado? Administrar la logística de la alimentación del cuerpo. Entonces sabemos que los conflictos están relacionados con la cuestión nutricional, con la cuestión de nutrir a otros o a mí mismo. Por eso la cuestión simbólica en el ser humano, que de eso se encarga la psique. Yo estoy viviendo una situación en la cual tengo miedo de morirme de hambre o de no poder alimentar a mi familia. Perdí el trabajo. ¿Sí? Perder el trabajo puede ser también una pérdida de territorio y eso afecta a otra área del cuerpo, pero la persona lo vive como una cuestión de supervivencia, no de pérdida de territorio y la cuestión relacional y territorial, sino como que de ahí yo obtenía el alimento para nutrirme a mí y a mi familia. ¿Sí? Y después de lo que, bueno, hemos vivido en Argentina y seguimos viviendo cíclicamente, vemos que hay en épocas, y no solamente este país, en otros países, si uno agarra las estadísticas médicas, de repente ve que en ciertos periodos del tiempo aparecen muchos tumores de hígado, las guerras y todo, aparecen muchos tumores de hígado. ¿Sí? Y como te dije antes, si eso no se resuelve en tiempo y forma, el tumor va a seguir creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la quinta esencia de que crezca un tumor en el hígado? Que necesito más células para almacenar la mayor cantidad de glucógeno que necesite para sobrevivir hasta que encuentre el alimento que me falta. Por eso se habla en el hígado, la jerga en la germánica es conflicto de carencia vital relacionado a un alimento, a la nutrición. Puede ser para mí, para mi familia. Hay gente de muchísimo poder adquisitivo, empresarios, que han sufrido cánceres de hígado y que los han fulminado. Y uno dice, pero esta persona no puede morirse de hambre. Pero cuando indaga, Hammer de hecho ha contado varios casos en su bibliografía de incluso haber atendido a un banquero, un dueño de un banco, de una cadena de bancos, mejor dicho. En este caso, sabes que el que él contaba no era un usurero, pero que él decía que antes de ser banquero, él había hecho una empresa y esa empresa se estaba viniendo a quiebra. Y Hammer le dice, pero vos tenés el banco y tenés otras empresas más. Sí, pero yo empecé alimentando a mi familia y a las familias que trabajaban ahí con esa empresa. ¿Y el periodo de tiempo tiene que ser reciente estos efectos? Generalmente es reciente. Hablo de semanas o pocos meses. ¿Sí? Por eso un oncólogo va a decir, no, ojo que con estos cánceres de hígado a esta altura, en 3 meses te liquida. Cuando hay otras patologías, por ejemplo, qué sé yo, el diabetes, por ejemplo, o otras, ¿no es cierto? Que son típicas, que, ¿no? Las crónicas, las que llamamos modernamente como enfermedades crónicas. ¿Sí? Claro.
Y que a veces uno dice, bueno, termina insulino dependiente, le tiene que cortar el pie, en fin, todas estas cosas que a veces... Esas son complicaciones que vas llevando a la diabetes. ¿Tiene que ver con el endodermo también, el hecho de la...? No. Ya la diabetes es una cuestión mucho más compleja porque, primero, no se trata de un proceso oncológico como tal, pero sí un proceso de hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. ¿De qué cosa en este caso? De una cuestión hormonal. ¿Sí? De una cuestión hormonal. Si vos me mencionás diabetes, cualquiera va a decir, es un problema en el páncreas. Sí, pero es un problema en el páncreas en un área específica del páncreas. El páncreas es un órgano derivado del endodermo. ¿Por qué? Porque cumple una función digestiva para los bocados digestivos. ¿Sí? Pero tiene una porción de células específicas que trabajan de una forma que está relacionada con el manejo del azúcar. ¿Sí? Es decir, tiene una función hormonal. Esas células no derivaron del endodermo, derivaron en este caso del ectodermo. Cualquiera que sepa de embriología sabe que durante el proceso de formación del embrión hay migraciones de células que vienen de una capa específica porque se terminan alojando en otra. El páncreas, por ejemplo, la parte endocrinológica del páncreas es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, una persona que es diabética, ¿sí? Acá entra otro factor más, que no lo mencioné para no hacerlo muy amplio, pero bueno, si me mencionaste diabetes lo tengo que decir, es muy diferente si ese diabético es un varón y si es diestro o es zurdo. La biología, cuando crea un organismo y lo forma, sabe que hay un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Sí? Vivimos en un mundo tridimensional y la biología crea en forma tridimensional. Varón y diestro. Si es varón y diestro, yo lo que te puedo decir, gracias al método de Hammer, es que esa persona está viviendo un conflicto en fase activa de resistencia y lucha en su territorio. Porque precisamente vos necesitas mucho más aporte energético que se queme rápido para poder vencer esa resistencia. ¿Sí? El tema es que si se cronifica, vos lo que terminás produciendo es una hipofunción de las células beta del páncreas, que son derivadas del ectodermo. Y dijimos que en conflicto activo se genera una hipofunción. ¿Qué puede provocar eso? Está bien, pérdida de territorio. Es lo que se... No. En este caso no es una pérdida de territorio. Hechos concretos es literalmente lo que te dije. Hay que vencer una resistencia. Por eso uno, cuando va al médico, le hablan de mal llamada prediabetes. ¿Sí? Si lo agarramos cuando es al principio, dice, estás teniendo resistencia a tu propia insulina. Que eso es cierto. Pero Hammer lo ve desde otro punto de vista y sabe que la persona, un varón diestro, está viviendo una situación de lucha y resistencia en su territorio de vida. Pueden ser un montón de cosas. Pueden ser problemas laborales, problemas económicos, todo, pero él lo vive como una resistencia a vencer. Entonces necesito más azúcar para poderla quemar y vencer la resistencia. Eso es lo que... te lo estoy hablando en términos generales. Sí, vencer la resistencia. Esa es la cura. Por eso Hammer después dice, esto se llama ciencia curativa germánica. Porque si enseño al consultante a poder vencer eso, ¿sí? Vencer esa situación, ahí puedo aplicar las terapias que yo crea convenientes acorde a las leyes biológicas, ¿sí? Esa persona vence la resistencia y va a entrar en una fase de solución. Y la fase de solución es una hiperfunción de las células beta, es decir, va a haber una explosión de insulina en la sangre. ¿Y eso qué te va a llevar? Vas a pasar de una hiperglucemia a una hipoglucemia. Muchas veces a la gente la diagnostican de diabetes cuando llegan a un hospital por una hipoglucemia, se desmayaron por una hipoglucemia. Dicen, uy, tiene la glucemia muy baja, pum. Y de repente, claro, cuando sale de ese proceso, yo qué fue lo que te dije, entre el proceso de reparación hay una fase epicrítica en el medio, que es volver a esa simpaticotonía brusca. Eso te vuelve a qué cosa, que de repente así como se te bajó el azúcar por el exceso de insulina, porque venciste la resistencia, de repente tenés que pasar un proceso de un pico de estrés nuevo, un pico epicrítico, en la cual baja abruptamente nuevamente la insulina y sube de nuevo la glucemia. Y ahí es cuando dicen, no, te dio la hipoglucemia porque eras diabético y te la detectamos por eso. Pero después viene la segunda fase de la reparación, que ahí es cuando se empieza a normalizar. Un hombre zurdo lo vive al contrario. Al contrario de lo que expliqué, para no volverlo a explicar. ¿Sí?
El caso de cáncer vuelvo al cáncer de huesos, ¿no? Un tema particular. Bien, cáncer de hueso. Hablamos de un proceso, ¿sí? Hay que ver también el tipo de cáncer de hueso, ¿sí? Que por eso ayuda mucho. Hammer no es que tiró por la borda todo lo que se sabe de medicina, claro, no, sino que dijo, acá tenemos que reinterpretar muchísimas cosas, hay que basarnos en este gran avance técnico, pero empezar a utilizar estas herramientas de otra forma. ¿Sí? Por eso se puso a muchos en contra, porque dijeron, no me vengas a usar las herramientas de otra forma. Un tumor en el hueso, un cáncer de hueso, ¿sí? Vamos a poner un sarcoma de hueso, que son los más típicos. Estamos hablando de un proceso de reparación, aunque suene muy paradójico, de un conflicto de desvalorización muy fuerte en esa persona. Según en qué hueso se vea, ahí vos vas a saber la variante de desvalorización de esa persona. Por ejemplo, te voy a tirar, no sé... Ahí tiene que ver lo emocional también. No es lo emocional, es... ¿Cómo se desvaloriza uno si mentalmente no lo hace? Es que ahí está, vos te enfrentas a una situación en la cual vos no estás apto para hacerle frente, entonces la biología va a tratar de adaptarte para que vos lo puedas hacer. Si eso implica un sostén o movimiento, yo no soy apto para hacer tal movimiento, yo no soy apto para sostener esto. Como por ejemplo, vamos a poner un sarcoma en alguno de los huesos del hombro, ¿sí? No soy suficientemente apto, no estoy a la altura de poder poner el hombro para, digamos, un varón diestro, para con mis pares, para con mi pareja. Y es tan intenso que cuando entra en una fase de reparación, acordate que en fase activa se produce una hipofunción o degradación del tejido, ¿sí? Es lo que muchas veces, se diagnostica como fracturas patológicas. De repente el paciente estaba lo más bien porque no siente dolor ni nada, y de repente, ¡pum!, se quebró con un sobreesfuerzo. Y está viviendo ese conflicto en fase activa. O bien, al revés, cuando se detecta el tumor, que empieza a hacer el crecimiento, donde ahí entran los osteoblastos, ¿sí? Me voy a poner técnico ahí para los médicos que escuchen, van a saber de qué estoy hablando, entran los osteoblastos, en especial los osteocitos, que es un derivado de los osteoblastos, que empiezan a regenerar hueso. Pero ese hueso se tiene que regenerar sobre un tejido que fue degradado previamente por los osteoclastos, que son los que comen hueso. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿cuál es el sentido de destruir un hueso para volverlo a formar? Es para hacerlo mejor que como era antes. De ahí radica la desvalorización. Yo no soy bueno para eso. Pero todo eso fue en base a la situación y lo que representaba esa situación. Esa situación misma, que puede parecer muy tonta para cualquier persona, para esa persona que lo vivió no lo es. Se sintió desvalorizado por eso. Y cuando encuentra la forma de valorizarse para poderlo hacer, entra en el proceso de reparación. Si fue muy intenso y duró mucho tiempo, la reparación va a ser intensa, dolorosa y probablemente con un crecimiento bastante grande. Y que de hecho esos crecimientos quedan en los huesos, tomando el tema de los huesos, ¿no?, como ejemplo. Por eso Hammer habla de que los huesos, músculos, tendones son los llamados órganos de lujo. ¿Por qué? Porque cuando quedan reforzados son mucho más fuertes que antes. El tema es que si el refuerzo es en exceso, ¿qué va a suceder? Va a generar como que me va a quedar algo ahí que no me va a dejar hacer el movimiento de antes, pero va a ser muchísimo más resistente que antes. De hecho, un deportista moldea su cuerpo porque lo pone constantemente a prueba para ser mejor, para poder hacer esa jugada que no podía hacer, para poder parar la pelota de esa forma, en el caso de un futbolista o un basquetbolista. Por eso los deportes moldean los físicos, los cuerpos. La disciplina de un deporte te pone siempre a prueba a ver si sos apto para hacerlo o no. Pero desde un punto de vista biológico, no vivido como una situación conflictual. Aunque algunos jugadores pueden tener tumores en su sistema osteomuscular, que hay casos en la historia de los deportes que vivieron situaciones conflictuales de desvalorización muy fuertes. ¿Se entiende? Los procesos biológicos están siempre, no están solamente cuando uno vive la situación conflictual, si no, no estaríamos vivos. Hay una constante readaptación del cuerpo. Gastón, en esto, bueno, vos simplemente muy rápido, metástasis, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho, y se justifica que, que esto que se generó ahí se trasladó a todo el cuerpo.
Y causa mucho terror. Bueno, esa fue una de las preguntas que se hizo Hammer y no quiero pecar de arrogante, pero cuando estudié medicina, cuando empecé a estudiar siendo estudiante de medicina el cáncer, dije, esto no me cierra. Y cuando me empezaron a hablar de metástasis, fui muy meticuloso a la hora de leer, en especial los libros de patología, que son los que al principio te dan para leer mucho sobre la parte del capítulo de oncología, que tuve la fortuna de leer unas ediciones viejas, pero no tan viejas, ¿eh? O sea, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Estudié con la edición patología, estudié la edición 8 del Robbins, es un libro bastante conocido dentro del mundo médico, en especial cuando uno es estudiante, y busqué el de la 7ª y el de la 6ª edición, que no tenían pocos años nada más de diferencia. Sí. Los capítulos eran muy parecidos, no se habían actualizado tanto, pero sí me llamó la atención una cosa, que era, ¿por qué en estos dos versiones viejas, y en las anteriores me imagino que también, no las pude conseguir, pero la 6ª y la 7ª mencionaban, de que la metástasis es una hipótesis de grado 4 de evidencia? Y de hecho lo planteé eso en una clase. Es una hipótesis de grado 4 de evidencia. Habiendo estudiado el método científico, yo sabía que una hipótesis de grado 4 de evidencia es que yo tengo muchísima evidencia, que no es lo mismo que prueba, para decir que, en el caso de la metástasis, un tumor en un sitio genera un esparcimiento de células de ese tumor en otras áreas del cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la prueba definitiva? Encontrar esa célula tumoral que cambia de forma desde el órgano de origen y se adapta a la otra nueva forma del otro órgano, o que conserva las propiedades del órgano de origen, pero se parece al del otro órgano de destino. Y hice esa pregunta, dije al profesor, ¿esas células alguna vez se encontró? Y él me dice, es una muy buena pregunta, y la realidad es que a pesar de todos los avances técnicos, esa célula nunca se vio. Entonces dije, ¿de dónde viene la hipótesis de la metástasis? Desde Virchow. Virchow, finales del 1800, él establece dos términos. Metaplasia, establece muchas cosas, ¿no?, dentro del ámbito de la fisiología, pero lo que más se destacó fue por el tema de utilizar el término de metaplasia y metástasis. La metaplasia sí fue encontrada y fue puesta a prueba, que es la capacidad de una célula de adaptarse a otro estilo de funcionamiento, como por ejemplo las células del tercio inferior del esófago, que cuando son muy bañadas de jugo gástrico, como son células que no tienen que estar habitualmente en contacto con el jugo gástrico, empiezan a cambiar y a parecerse más a células del estómago, que son las que generan y están en contacto con el jugo gástrico, ¿sí? Eso se llama metaplasia, pero no quiere decir metástasis. Y eso sí hay prueba histológica y prueba visual y prueba científica. Pero de la metástasis, la célula que viaja a otro lado y que se mete y que va haciendo todo ese recorrido, aparece en otras partes del cuerpo, nunca se encontró. Quiere decir que entonces el conflicto generado en un punto genera otros conflictos que puedan provocar otra cosa, de lo cual se le denomina metástasis. Exactamente. Estamos frente al mismo fenómeno, que es nuevos tumores en otra área del cuerpo, pero lo veo desde otra perspectiva. Entonces, yo como científico tengo que decir, si no hay prueba de esto, y quizás alguien escucha esto y me empieza a mandar paper, no, mira, acá está la prueba, acá está la prueba, acá está la prueba. Lo que voy a ver son un montón de estudios científicos relacionados con el modelo de metástasis. Por eso la metástasis quedó hecha como un modelo. Eso es lo que vi en la 8ª edición del libro de patología. Pero ya me habían sacado lo de hipótesis de grado 4. Se quedaron con el modelo, porque el modelo da una explicación. Pero si el modelo falla en algo, yo estoy planeando toda una estrategia terapéutica en base a algo que no está probado. Todas respuestas, pero muy rapiditas, porque nos vamos, ya pasamos el tiempo. Dale. Uno, ¿se incrementaron los casos de cáncer o es una cosa...? Sí, te lo digo corto, sí. Yo cada vez, por lo menos en el ámbito hospitalario o privado, privado digo de consultorio,
Veo cada vez más casos y más casos. ¿Es producto también de desvalorizaciones y todo ese tipo de cosas? ¿O hay otros productos? Mira, muchas veces veo, aplicando la metodología de Hammer, que es básicamente hacer una anamnesis, veo que hay una relación que sale muy rápidamente, que sé que la persona está viviendo o vivió una situación conflictual que desencadenó en esa adaptación biológica llamada cáncer. ¿Sí? Pero en otros, que no los encuentro, y que por supuesto los tumores se manejan de una forma bastante particular. Hay que recordar que Hammer, cuando desarrolla todo esto, eran otras épocas. Estamos hablando de hace casi 70, no 70, 80, estamos hablando de hace más de 40 años atrás. ¿Sí? Vivíamos en otro tipo de sociedades, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de tiempos. Manejábamos otros tiempos. ¿Sí? Hammer siempre dijo algo: ojo que esto no abarca ni lo traumatológico, accidente, fractura, porque me caí de un techo, aunque haya un proceso biológico en el medio, porque el cuerpo va siempre a tratar de autosanarse hasta donde pueda, ni toxicológicos. Dijo, acá cuando hay un tóxico de por medio, la biología va a tratar de responder. Eso te lo puede decir cualquier toxicólogo. ¿Sí? Una de las disciplinas de la medicina que siempre me han fascinado, ¿sí? La toxicología es muy importante porque va a generar que el cuerpo trate de resistir a ese tóxico y se adapte. Y si es necesario, va a generar un proceso llamado tumoral o un proceso de hiperfunción para sacarse ese tóxico de encima. Bien, eso también lo tengo que tener en cuenta. No puedo hacer oídos sordos o hacer la vista gorda a esa cuestión. Entonces necesito siempre estar abarcando todas las cuestiones que relacionen al consultante. Decirme, en este último tiempo, ¿cuándo podría decir que se disparó este tipo de enfermedad? Mirá, yo lo que he visto en estos últimos, pongamos 4 o 5 años, ¿sí? Todos sabemos que en marzo del 2020 nos hicieron hacer cosas, nos metieron adentro de casa y bueno, todo lo que ya saben. Eso produjo grandes conflictos biológicos en muchísima gente. Que los vivieron en fase activa, los vivieron muy fuertemente en aquellos momentos, y otros que fueron vividos con sus características particulares. ¿Por qué digo esto? Siempre desde el punto de vista de qué representa esa situación para la persona, y que cuando se levantaron las restricciones, digamos, y esto como que se esfumó, ya está listo, es como si no hubiese pasado nada, empezaron a aparecer otros tipos de tumores muy rápidamente. Y te puedo asegurar, teniendo a los pacientes en el consultorio llorándome cuando hacía las preguntas puntuales, que se largan a llorar y dicen, viví esto, viví lo otro, que esto y que lo otro. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es la mayor cantidad de...? Hoy lo que estoy viendo muchísimo más son las dos cosas en las dos capas embrionarias extremas, el endodermo y el ectodermo. Las cuestiones territoriales y sociales, ¿sí? E incluso hormonales, y las cuestiones de supervivencia. Gente que ha perdido el laburo. Lo que vos dijiste del ejemplo del cáncer de hígado. Muchísimo cáncer de hígado. Aparece así de la nada, pum, me estalla rápidamente. Es más, me vienen a consultar por un familiar de alguien, cuando lo voy a ver, 2 días y se murió. Y yo digo, no puede ser, o sea, no me da tiempo. No da tiempo a poder hacer una intervención, y que de hecho a veces, a muchos de ellos fueron vistos por sus oncólogos y le dijeron, en 3 meses no estás más, y se iban en 3 días. Como me pasó con este último caso. O duraba un año. O algunos empezaban a tener remisiones espontáneas. Y los familiares diciendo, uy, ¿cómo cambió la personalidad? ¿Cómo cambió la forma de ver las cosas? Se lo ve mucho más relajado, ya no se preocupa por las cosas de antes. Por eso es que Hammer decía, esto es una gran herramienta para el paciente, que si te lo pones a pensar, el paciente deja de ser paciente, es decir, de esperar y ser pasivo, y empieza a hacer cosas. En eso radica la terapéutica de la NMG, CCG, llámalo como vos quieras, de la germánica, ¿sí? Se llama germánica porque el que lo descubrió era alemán, ¿sí? Y él mismo lo dijo, lo que yo descubrí, me doy cuenta que esto ya se sabía de hace mucho tiempo atrás, en diferentes culturas con diferentes nombres. De hecho, te agrego algo. Carl Jung era médico, psiquiatra, neurólogo, y por último se hizo psicólogo porque decidió investigar mucho el aspecto psíquico. Él, en su libro, en la parte de la introducción de Psicología y Religión, fíjate en qué libro lo pone, Psicología y Religión, él dice,
una frase que la voy a tratar de citar textual hasta donde recuerdo, decía: todo lo que no se pueda resolver en el aspecto psíquico, estoy muy seguro de que la biología hará dar respuesta a ello, porque si no, cualquier evento nos sacaría de este plano, nos sacaría de esta vida. Sin embargo, la biología da respuesta. Siempre, claro. Así que él describió primordialmente lo que Hammer después escribió como la primera ley biológica. Lo que no se da respuesta a nivel psíquico, no te preocupes que la biología va a dar respuesta. Y va a dar respuesta. ¿Sí? Pero si vos das la respuesta rápida, en lo plano de lo material, que es lo que quiere la biología, es andá y hacé algo, andá y dejá de hacer algo que te está haciendo mal, ¿sí? Vas a ver cómo automáticamente tu biología se vuelve a realinear. ¿Sí? Gastón, gracias por haber venido, gracias por estar acá, gracias por esta placer, clase. Juan, y un honor como siempre. Un placer para mí, un honor para mí, y espero que podamos pronto hacer, no sé, que venga de vuelta o presencial o Zoom. O algo, ¿sí? Pero sí hacer alguna charla más, porque creo que esto hay tanto, y van a salir tantas preguntas acá que seguramente va a haber que contestar. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Espero que haya servido este programa. Mucho para mí. Ya conocía el tema, pero bueno, siempre es bueno refrescarlo. Así que espero que les haya servido a todos ustedes. No desesperar, podemos estar todos en fase de reparación y hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que sufre, mucha gente que está en una situación muy triste, muy dolorosa, o ha perdido, ¿no es cierto?, parientes, y eso también le va generando también otros problemas. Hay que, ¿no es cierto?, resetear un poco la cabeza y mirar para adelante. Eso es lo importante. Y después, bueno, yo seguiremos indagando este tema con el doctor Urclé. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.